y papás, yo soy Gaby Quiroga, un gusto y un placer que nos estén acompañando. La verdad es que estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, nada más y nada menos que cómo podemos ayudar a nuestros niños a sentirse bien y sobre todo felices. Todos hemos escuchado que a los niños pues les gusta tener una rutina, pero esa rutina es como una guía que les ayuda a saber qué va a pasar después. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros hijos se acostumbren a esa rutina? Para responder a esta pregunta, entre otras, invité a un experto, el doctor Faga. Él es pediatra muy famoso que lleva muchos años ayudando a niños y a sus familias. El doctor Faga nos va a contar cómo podemos enseñarles a nuestros hijos buenos hábitos y cómo podemos hacer que la hora de dormir, la hora de comer y otras cosas sean fáciles y sobre todo divertidas. Así que prepárense porque vamos a aprender muchísimo con cosas muy útiles. Bienvenido, doctor Faga. Bueno, muy buenas noches desde acá, pero encantado de estar con ustedes, Para Gaby. nosotros ¿Mm? también es un placer, doctor. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Aquí tenemos unas preguntas muy breves para que toda la gente que nos está viendo en este Mm. momento, todos los papás y las mamás, lo conozcan mejor. A ver, vamos por la primera. ¿Por qué decidió Ya. dedicarse a la pediatría, doctor? La pediatría porque los niños me divierten, son muy divertidos. Y en el consultorio, cuando uno está charlando con la familia y escuchándolos, viéndolos, los chicos tienen una mirada muy particular, muy particular. Y la verdad es un Mm. momento mágico cuando uno está con un niño y puede dialogar, porque ellos tienen una manera muy particular de ver la vida y de ver su constelación, por donde van al colegio, por donde están en su casa. Hasta las miradas de las ciudades cambian. Esto ya fue investigado, de que la ciudad de lo que los niños desean es muy diferente a las ciudades que nosotros tenemos, lo cual habría que escucharlos. Como bien lo dice, los niños son magia y lo seguirán siendo cada vez que los vemos a esos Mm, ojos sí, que nos llenan de verdad una mirada inocente, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Es así. Oiga, doctor, y se ha enfocado en el autocuidado y en la educación para la salud. ¿Podría explicarnos también de qué se trata todo esto? A ver, eh, la principal función de un médico pediatra tiene que ver con dos cosas. Una que es promover la salud, esto es hablar claramente de los conceptos que son saludables para una familia y para un niño, y proteger la salud, que es mantener ese estatus. Todo esto tiene que ver con un gran tema que es la prevención, y esa prevención está ligado a muchas cosas. Ejemplo, prevenir accidentes. Ejemplo, prevenir con vacunas. Eso hace que uno pueda crecer más feliz. Como vos bien dijiste al comienzo, la salud tiene que ver en buena medida con la felicidad. Y esa felicidad tiene mucho que ver en el ambiente en el cual está el chico, que si bien hay momentos difíciles, son momentos muy agradables, pero lo importante es que los niños y las niñas sean escuchados y sean guiados, porque es la mejor manera de que los adultos, los responsables de esas criaturas, puedan ver cómo esa cosita tan pequeña que es un bebé cuando nace, transformarse en una persona grande. Es una de las cosas más maravillosas que hay. ¿Cómo decidió dar el salto a la televisión? Eh, bueno, a veces influenciado por gente que me ha rodeado y que me ha incentivado en esto, pero la realidad que mi deseo es que uno pueda transmitir la experiencia que uno tiene en el propio consultorio a través de las redes, a través del sistema de televisión y eso, porque mucha gente o muchas familias que pueden estar mirando ese programa, esa entrevista que yo hago con familias en el consultorio,
seguramente hay algo que los empatiza, hay algo que ellos sienten como que eso también les pasa a ellos. Bueno, y esto amplifica y esto permite a los padres preguntarse cosas, ojalá responder cosas, pero seguramente mi intención es ayudarlos, básicamente. No resolverles el problema, yo no puedo resolver problemas, pero sí ayudarlos a que ellos puedan reflexionar sobre eso y tener más de una mirada. Me parece que eso Mm. es lo que más los ayuda. Pues qué bonito, necesitamos, doctor, de esa mirada y por supuesto de esa guía. Pero vámonos ahora sí al grano, doctor, si le parece bien, porque pues Sí, estábamos hablando de las rutinas, ¿no? Y aquí necesitamos saber por qué sí. es importante fijar rutinas familiares. ¿Qué beneficios tiene para el desarrollo de los niños? Una familia necesita en general tener rutinas Ujú. y tener hábitos. Eh, Personalmente creo que cuando uno, cuando, voy a poner un ejemplo muy simple, cuando una pareja tiene su primer hijo, cambia mucho la situación de lo que es ser pareja a la situación de lo que es tener una familia. Esto genera cambios, cambios en las rutinas de los adultos, y esos cambios en la rutina de los adultos van a van a influenciar ese bebé que tienen ambos. Con lo cual, la instalación de hábitos tempranos, de rutinas tempranas, en algún lugar ordena el funcionamiento del día de vida. Y eso me parece que ese ordenamiento ayuda a una mejor crianza. Por supuesto, esto no es una cuestión atávica, sino que se va, se va viendo con el tiempo y se va cambiando con el tiempo en función de las situaciones, insisto, familiares, no personales del bebé, sino familiares de los integrantes de esa familia. Eh, a los chicos les ordena si van a la escuela, levantarse a la mañana, saber que después van a la escuela, saber que a tal hora desayunan, a tal hora almuerzan, a tal hora se van a dormir. Eso es un ordenador que obviamente para los días que son escolares, después cuando hay o vacaciones o llega el fin de semana, todo se relaja un poquito como también nos pasa a los adultos. Así es, doctor. Pero, ¿qué debemos, por ejemplo, nosotros como papás, pues tener en cuenta para armar una rutina, sobre todo que sea efectiva? Eh, Rutina efectiva es cuando uno naturaliza un acto. El Ok, hecho de que vos te despiertes a la mañana y sabes que te tenés que ir al baño a cepillar los dientes, bueno, esa es una rutina, ese es un hábito, pero si vos lo tenés naturalizado, no es, uy, me tengo que acordar de esto, no, no, ya lo tengo como instalado, digamos. Con esto no estoy diciendo que uno pasa a ser un robot que se va haciendo las cosas, pero me parece que eso te ordena porque te prepara para que, bueno, después primero desayuno, primero me cepillo los dientes, después desayuno, después me voy al colegio. Eso ordena y eso hace que el chico entre, digamos, se va preparando para lo que viene, como también nos pasa a los adultos, convengamos, ¿no? Todo eso claro. ayuda y mucho. Es una especie de rutina saludable, ¿no? Al final de cuentas. Es una rutina saludable. Lo que no hay que, a ver, a mí me gusta mucho hablar de hábitos, ¿no? Ujú. Porque las rutinas suena a una cuestión de quietud y el Ujú. hábito es de incorporar cosas que en última instancia, en la pediatría, por ejemplo, nosotros le damos muchísima significación a lo que es la autonomía progresiva. Cuando los chicos van adquiriendo estas, como vos llamás, rutinas, o también como se puede llamar como hábitos, hace que los chicos vayan siendo más autónomos. Autónomos significa que ellos pueden conectarse con ese mundo que los rodea de una manera más personal, donde puedan ellos no estar absolutamente dependientes del adulto responsable, sino que puedan dar opiniones, puedan decir esto me gusta, esto no me gusta, yo esto lo puedo hacer, esto no lo quiero hacer. Claro. Y esa autonomía progresiva, digamos que uno lo ve desde un bebé pequeño hasta un adolescente tardío, va aumentando. Eso es lo que llamamos autonomía progresiva y que es muy útil para los chicos.
Oiga, ¿y cuáles serían los principales errores, doctor, que cometemos? Porque ¿se pueden evitar? Sería la pregunta para nosotros los padres. Nadie nace siendo padre o madre. Ujú. Todo esto se hace. Y así como se cometen errores, se van corrigiendo. Lo que creo que es importante es que no desaparezca el diálogo y uno escucha al otro. El niño puede escuchar al papá o a la mamá de explicar por qué esto, por qué lo otro, pero uno también, como adulto, escuchar al niño a ver por qué no o por qué sí quiero hacer las cosas. Desde ya que el ámbito de una familia yo la llamo democrática, pero hay adultos que son responsables y son los que tienen autoridad, y los niños tienen que poder tener acceso a poder opinar y ser escuchados. Y a veces las decisiones no son las que los chicos quieren, pero hay que entender por qué son. Si uno justifica eso, el chico aprende. Y de esa manera naturaliza el hábito. ¿Mm? Ok, ok. ¿Y cómo podemos adaptar las rutinas familiares a las diferentes etapas del desarrollo? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una rutina para un bebé que para un niño o incluso ya para un preadolescente. ¿Qué rutinas específicas hay para cada etapa? Mira, eso, por eso hablaba de la autonomía progresiva, Ujú, porque un niño de 3 años puede tomar agua de un vaso, pero por ahí ujú, no puede servírsela por sacar de la heladera. claro. Eh, un niño de 6 años no puede muchas veces cruzar la calle solo, necesita que uno lo acompañe, pero a los 14 años puede hacerlo. Bueno, esa autonomía progresiva hace que uno tenga mayores destrezas, mayores libertades. Y eso es salir al mundo, y eso está bueno. Ahora, hay, si querés, hay hábitos que se adquieren muy tempranamente y hay hábitos que se van adquiriendo a lo largo del crecimiento. Y decir, bueno, a los 4 años hay que hacer esto, a los 7 años hay que hacer esto. No, yo creo que también tiene que ver con cómo es la familia y cómo es la Claro. situación en donde está inserta esa familia. No hay una cosa, no hay una norma. Hay normas, si se quiere, que en general uno duerme de noche y vive de día, pero puntualmente me parece que son cosas que eh, hay que personalizarlas más. Esto es, uno puede dirigirse a una familia. Como norma general son los padres los que deciden cuál es la rutina de esa familia. Y eso es sano y eso es bueno, porque cuando uno deja hacer cualquier cosa, en realidad para mí es como un abandono. Si yo a mi hijo le digo, no, no, haz lo que vos quieras, a una edad muy temprana, en general el niño se asusta, Ujú. porque ¿qué es cualquier cosa? No, 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 tiene que haber una norma del adulto que le va diciendo, por acá sí, por acá no. Yo creo que a muchos papás nos preocupa también la rutina del sueño, sobre todo cuando son pequeños. ¿Cómo podemos ayudar a las ¿Eh? familias que nos están escuchando a que los niños tengan un sueño de calidad? Mm. Eh, Nosotros en pediatría la llamamos de esto que estás hablando como higiene del sueño, ¿no? Ok. Como que hay todo un proceso en el cual los niños van aprendiendo, Ujú, conjuntamente los padres, sobre todo cuando son primerizos, ¿no? Pero voy a darte un ejemplo. Un bebé del primer trimestre de vida duerme mínimamente 10 horas en 24 horas. wow. Un bebé de esa edad, lo único que puede expresar es displacer cuando nace. Porque cuando ese bebé está placentero, duerme. Recién entre los 2 o 3 meses el bebé empieza a comunicarse y ve, escucha la voz materna y ve a su mamá, ve sus facies. Entonces ahí es capaz de sonreír.
Con lo cual ya la comunicación no es solamente por el placer de dormir, sino estar despierto. A medida que va creciendo, le interesa mucho el mundo que lo rodea. Entonces cada vez está más atento. Ujú. Cuando uno está más atento, le cuesta desconectarse. Entonces, si me cuesta desconectarme, es que no me quiero dormir. Pero ahí aparecen las situaciones en las cuales es hora de que nos vayamos a dormir, pero yo no me quiero dormir, que soy bebé. Bueno, ahí empieza precisamente las diferentes técnicas que uno utiliza como para acompañar a que un bebé se introduzca en un sueño. Si uno lo hace forzadamente, ese sueño, por ejemplo, no va a ser placentero como vos decías antes. Así va transcurriendo a medida que va creciendo. Después vendrá la etapa escolar, en la cual hay ciertos horarios para irse a dormir, porque a la mañana hay que ir al colegio. Y después llega la etapa de la adolescencia, donde todo se volvió para atrás. El Sí. adolescente duerme cuando quiere y cuando puede. Es Ahí ya el correcto. funcionamiento es diferente. ¿Mm? Y ahí, por ejemplo, doctor, los dejamos así que duerman poco, que duerman cuando quieran porque son adolescentes. El adolescente en general, su ritmo de sueño es diferente al de un adulto y diferente al de un niño. En general los adolescentes son noctámbulos, pero también pueden dormir, supongamos, 4 o 5 horas a la noche, van, hacen su actividad escolar, vuelve y hacen siestitas como para compensar esa falta de sueño nocturno. En el caso, doctor, de los niños pequeños, ¿qué pasa cuando se van a la cama de los padres? ¿Serán como malos hábitos o cómo les decimos, no, vamos a regresarlo a su cama? Y ahí se mezclan varias cosas, Gaby. Mirá, la realidad es que una de las cosas que uno plantea en un bebé para que empiece su autonomía, como hablábamos antes, es que pueda dormirse en su cuna o en su cama, Okay. donde sea. Desde Al chiquitos. principio, obviamente, desde chiquito, acompañado del adulto. Con el Okay. tiempo, ese bebé, ese niño puede dormirse solo. Pero es cierto que los bebés, cuando ya empiezan a deambular y son un poquito más grandes, extrañan. Y entonces Ujú. abro la puerta de mi cuarto, si es que estaba cerrada, y con mis patitas me voy a la cama de mamá y de papá. Por supuesto que mamá y papá son personas que también tienen sus obligaciones y a veces Ujú. ni siquiera se despiertan cuando ese nene se metió en la cama. Y otras veces sí se despiertan, pero quieren seguir durmiendo. Entonces ahí duermen los tres. Como dato, a mí sí me interesa que un niño aprenda a dormirse solo. Eso es un concepto de autonomía infantil que la verdad que lo deberían tener todos. Ahora, lo que pasa en el trasnoche no me interesa. Los padres harán lo que puedan. A veces, como decís vos, volver a llevarlos en patitas a su cama hasta que se duerman y otras veces están muy cansados por el arduo trabajo y bueno, dormirán los tres. Eso no genera patología. El problema es cuando el niño se duerme con los padres. Ahí es confuso. Claro. Y también de repente llega a ser confuso el tiempo. ¿Cuántas horas deben dormir los niños por etapa? Mira, en los bebés, como te dije antes, duermen más o menos 10 horas en Eso. 24 horas. En la etapa escolar duermen entre 8 y 10 horas en Ok. 24 horas. Y después ya, como dije, en la adolescencia es más errático. Ahí ya influyen otras cosas. Por naturaleza, el adolescente es noctámbulo. Además que lo contextual importa mucho y la cofradía de adolescentes hacen que tengan vida de noche, así sea, digamos, a través de pantallas, y se duermen muy tarde en general.
Y si pasamos, doctor, al tema de la alimentación, que es otro tema que a los papás también siempre nos Sí. preocupa, porque luego ya hay niños que no les gustan las verduras o las frutas. ¿Cómo hacer que nuestros niños coman de una manera equilibrada y sobre todo también variada? Ujú. Em, Mi opinión siempre les digo, eso es una consulta usual en un consultorio pediátrico, ¿no? Y en general, como Sí. decía antes, esta educación para la salud que nosotros promovemos en la pediatría tiene mucho que ver también con los hábitos, tiene mucho que ver con la alimentación. Creo que en las casas se tiene que hacer una única comida y los chicos tienen que comer lo que hay. Por supuesto que tienen todo el derecho a no comer, pero el costo de no comer lo paga el niño, no el adulto. O sea, no es la mamá o el papá que tiene que hacer levantarse y hacer otra comida porque no le gustaba esa primera comida al niño, sino el niño tiene que quedarse con hambre. En general, no son muchas las noches que los chicos se quedan con hambre. A la larga terminan comiendo. En México las abuelitas decían que aquí no era restaurante, en las casas. Se decía, aquí no es restaurante y los niños tienen que comer Exactamente, lo que haya. exactamente, es que es así. Entonces, eh, por supuesto, decía que es responsabilidad del adulto que haya, Ujú. o por lo menos pretender acercarse a lo que es una alimentación saludable, que es lo que vos planteás. Una alimentación saludable tiene de todo, desde las cosas que son muy ricas, muy gustosas, hasta cosas que nos gustan menos, pero que son muy sanas. Hay periodos de la Claro, vida en los cuales uno médicamente o pediátricamente es tolerante en cuanto a la alimentación de los chicos, porque son periodos, los chicos tienen diferentes periodos de crecimiento, pero fundamentalmente un niño de 4 años que no le guste las verduras, las verdes, si charlas con madres o padres en la espera del jardín, la verdad que la mayoría de los chicos no comen verdes. Eh, pero cuando se llega a cierta edad, que es previo a la pubertad, en la cual los niños necesitan que realmente la alimentación sea más adecuada, más equilibrada, sea en la etapa de lo que yo llamaría la escuela primaria, ujú, ahí creo que el capricho hay que tratar de dialogar, explicarle el porqué, qué es lo que uno hace en el consultorio directamente con el niño o con la niña. ¿Por qué es importante que coma esto? ¿Por qué si le falta esto va a tener estos problemas? ok, Entonces, los chicos escuchan, ¿eh? Y los chicos entienden. Cuando uno les rompe eso no me gusta, el no me gusta es no me hace bien. Ojo con el no me gusta. Entonces hay que desarmar esa respuesta que es automática, no me gusta, por qué te hace bien para crecer y qué no te ayuda a crecer. Entonces claro. ahí los niños van cambiando, ¿eh? Van cambiando. ¿Mm? Doctor, y a ver, ¿dónde encontramos un balance? Porque sabemos que los niños comen comida chatarra, incluso con los amigos comen comida chatarra, hamburguesas, ¿Mm? bebidas, dulces. ¿Cómo ¿Mm? encontramos ese balance para que, por supuesto, coman verdura, coman sano, pero también de repente se den estos gustos? Sí. Yo creo que la comida saludable es comer de todo. El tema son las proporciones. O sea, Ok. si un niño o niña en la etapa escolar sabe qué me hace bien y qué me gusta, pero no me hace bien, su naturalización de estos conceptos hacen que mediante su autonomía va a decir, hoy tengo muchas ganas de comer esto que no me hace bien, pero al día siguiente va a decir, no, ayer ya comí eso, así que hoy voy a comer algo que me guste más, porque quiero cuidar mi cuerpo. A medida que se va creciendo en edad, el cuerpo cada vez empieza a ser más importante para un niño. Entonces, la importancia de cuidar su cuerpo es algo que ellos priorizan.
Y en las escuelas también, supongo que donde estás tú, también se debe hacer, hay una promoción desde en la misma escuela de estos buenos hábitos alimentarios. Y muchas veces, y no es una excepción, los niños van a la casa y, por ejemplo, te dicen, no, ese azúcar blanca no me hace bien. Sí, ellos ¿No tenés solos. otra azúcar? Sí, 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 porque lo aprenden, realmente. Con lo cual, eso es naturalizar un hábito y eso es realmente saludable. ¿Mm? Perfecto. Doctor, vamos a pasar ahora a los límites, porque siempre nos dicen, ok, ya son papás, una de las principales tareas que tienen es ponerle límites a sus hijos, pero realmente, ¿cuál es ese papel en la formación de la personalidad de los niños? Por ejemplo, ¿cómo pueden ayudarlos a desarrollar la autodisciplina y sobre todo la responsabilidad? Mira, voy a aclarar algo para que no se malentienda. Ujú, Los padres, yo siempre digo que los padres marcan a los hijos. ¿Qué significa que marcan a los hijos? Significan que le dan su sello. Y eso tiene que ver con transmitir eh, no solo criterios, sino seguridades, ujú. conceptos, posiciones ante diferentes cosas. Esto es lo que marca a los hijos. Esos hijos después, marcados por sus padres, mediante su despliegue de su autonomía, porque sus padres influyen, pero también influye la sociedad, el medio Sí, donde ellos están, terminan los tomando amigos. posiciones. Por supuesto, los amigos, otros adultos que ven, etcétera. Entonces, en la etapa de la crianza, eh, cuando un chico nace, solo puede mirar y succionar. Cuando tiene 1 año y medio, puede empezar a caminar y andar por la vida que tiene en el medio donde está. Pero después cuando va a la escuela, su vida realmente se despliega como abanico, porque empieza a conocer otros chicos, otras personas que son la señorita, que es la autoridad en la escuela, y así cada vez más. O sea que esa autonomía se va desplegando, pero también su mundo se va ampliando. Para llegar a eso, de una manera donde el chico tenga posibilidades de insertarse adecuadamente, necesita que los padres, los responsables de ese bebé o de ese nene, eh, marquen hasta dónde podés y hasta dónde no podés. Esto, al principio, se hace directamente con la acción. No agarres esto, no toques esto. Cuando son más grandes, ya se les enseña por qué. ¿Por qué no es bueno que tengas esto o por qué sí? Cosa que los, los chicos obviamente escuchan, pero no tienen por qué estar de acuerdo. Claro. Entonces, un nene de 1 año y medio que no esté de acuerdo con eso, ¿qué hace? Llora, grita y patalea. Cuando son más grandes, se enojan, dan un portazo y cierran la puerta. Pero siempre hay un momento de reflexión, porque el adulto es el que dice, hasta acá podés, más de acá no. Y eso es muy importante que se sostenga. Si los martes yo le permito todo a mi hijo y el sábado no, se confunde. Justo la siguiente pregunta sería esa, doctor. ¿Cómo hacer que los límites realmente Sí, sean claros y firmes y tal vez sin tener que recurrir a castigos físicos, ¿no? Que realmente no se confundan ellos, como bien lo mencionas. sí. Eh, el límite es algo necesario, necesario, Ujú, porque de esa manera los chicos obviamente pueden quejarse, pueden hacer una pataleta, tener una rabieta, pero yo siempre digo que la rabieta funciona si hay público. ¿Qué significa esto? Que uno pone el límite. Eso no se toca y punto. Si vos te quedás en la misma situación, el chico hace el berrinche.
Ahora, si vos te vas, ¿a quién le hace el berrinche? O Ujú. sea, eh, por supuesto que hay un momento en el cual uno dice no y pone un límite, y hay otro momento que no coinciden, en el cual es la reflexión de por qué te puse el límite, por qué esto no es bueno que lo hagas. Sosteniendo posición, la cosa funciona, ninguna duda. ¿Eh? Ahora, si nos vamos con las estrategias de una disciplina positiva, ¿cuáles serían? A ver, a mí no me gusta el criterio de si haces esto, te doy esto. Ujú. De No intercambiar, me de hacer gusta. trueque. No, el trueque no es bueno en Ok. esta etapa de la vida, en la etapa de los niños, porque si no, lo que yo planteo se relativiza y donde lo importante es lo que te voy a dar. Me parece que los adultos tenemos que poner límites, sí, claramente, pero también tenemos que explicar qué pasa. El te compro un helado no pasa por si hizo caso o no hizo caso. Tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con otra gratificación, no con que cumpliste esto. Si no caemos en lo que es cuando uno adiestra un animal. Ok. Si se paró Como en la premio, esquina, ¿no? te doy el caramelito. Ujú. No, no, no. El límite tiene que ver con cómo vos vivís y cuán seguro estás. O sea, un bebé no puede tocar el horno de la cocina. Y no es que Ujú. si no lo tocas te doy un caramelito. No, no, no se toca eso. Ujú. Me parece que las gratificaciones tienen que ver con otras cosas, no con que el chico eh, acepte los límites. La aceptación del límite tiene que ver con cómo vivimos, por lo menos con cómo esta familia decidió vivir. Los hijos tienen que ir a la escuela porque se tienen que formar y obviamente tienen que después preparar tareas, aprobar los exámenes, porque para eso esa, digamos, es la formación que ellos tienen para su futuro. Ahora, si mi hijo salió abanderado, yo estoy muy orgulloso. ¿Cómo no voy a estar Ujú. orgulloso? Y eso por ahí, ese mérito, y merece que yo lo premie, pero es su mérito. Ok. ¿Mm? Lograr una cosa diferencial, y me parece que sí, eso hay que premiarlo. Pero también uno puede premiar un hijo porque yo estoy feliz de compartir este momento con vos sin que vos hayas hecho nada. Es Ok. así. ¿Mm? Doctor, ¿No? hay algo ahorita, un tema que nos preocupa muchísimo, son los celulares, son las tabletas, es el tiempo, si se duermen ya los adolescentes con él en su cuarto, si los dejan afuera a la hora de comer, ¿cómo ponemos límites con esta tecnología? Tu mamá hubiera venido al consultorio a decir, doctor, ¿qué hago con mi hija y la televisión? Sí, sí, ¿Sí? en esa época. Hoy en día la televisión dejó de ser un problema, ¿no? Ya no influye en nada. Yo siempre pongo este ejemplo, mira, cuando hace años atrás, ponele 20 años atrás, 30 años atrás, eh, los papás venían al consultorio y cuando los chicos lloraban, porque el doctor los iba a revisar, por ejemplo, en este caso yo, los padres les daban un juguete. Hoy en día, los padres le dan el celular. Entonces, lo que por ahí ocurre padres hace 30, 40 años, que el nene quería las llaves del auto, hoy es el celular del auto. Hoy. Con lo cual, me parece que los chicos quieren lo que nosotros usamos. Por supuesto que un nene de 2 años no puede estar con el celular, digamos, no debería estar con el celular, debería estar jugando, digamos, eso, ese ocio creativo que implica el estar con objetos agradables y poder armar estrategias o pensar o imitar cosas, me parece que es mucho más sano que la posición pasiva de estar ante una pantalla que te está
transmitiendo muchas veces hasta un lenguaje neutro. Eh, Obviamente que esto es así, pero tampoco hagamos o creamos que todo lo que es los dispositivos electrónicos es negativo para un chico. Al contrario, son muy útiles para muchas cosas. Yo como sugerencia en general en el consultorio digo que un niño, aparte en la etapa escolar estoy hablando, ¿no? Puede usar las pantallas no más de una hora. Y después de esa hora, descansar, jugar una hora, hacer ocio una hora o mirar pajaritos por la ventana una hora. Y si después hay que volver a la pantalla, no hay ningún problema. El problema es cuando hay una continuidad de la pantalla o cuando la pantalla impide que el chico se ocupe de hacer otras cosas que son necesarias o sanas para él. Buen ¿Se punto, doctor. entendió? Sí, perfecto. Y ahora, ¿cómo conciliamos, por ejemplo, también las rutinas diarias con las actividades extraescolares? Porque los niños a veces pues tienen algún deporte después de la escuela, tienen incluso compromisos sociales. ¿Qué ¿Eh? consejos nos darías, doctor, para evitar el estrés entre tareas, entre actividades y tanta sobrecarga? Tiene mucho que ver con lo que les decía antes. Es necesario que los chicos tengan tiempos de ocio. El ocio siempre es creativo. Los niños, como lo que vos hablás, yo los defino como niños con agenda. A las 10 de la mañana tal cosa, a las 4 de la tarde tal cosa, a las 6 de la tarde tal cosa. Ese chico no disfruta tanto. Es muy importante que los niños, niñas y púberes tengan tiempo de ocio, tiempo libre. El ocio en general es creativo. Por supuesto que hay una etapa en la cual cuando uno promueve el ocio, el niño o la niña viene y le dice al papá o a la mamá, estoy aburrido, ¿qué hago? Estoy aburrido. Bueno, con el tiempo ese ocio termina generando creación en el niño. Y eso realmente hace que su cerebro se despliegue como un abanico. Con lo cual, me parece que el tema pasa por ahí. El estrés en general son de los chicos, yo los defino como niños con agenda. A las 10 de la mañana hacen tal cosa, a las 4 de la tarde tal otra, a las 6 de la tarde tal otra. Y en realidad el chico lo que va pasando es de una acción a la otra y no tiene espacio libre como para decir, me duermo, miro la tele o juego o trato de inventar algo. Muchas veces la lectura estimula eso, pero a veces el solo pensar. Con lo cual me parece que la mejor manera, como vos preguntabas, es generar que el chico tenga tiempo libre. No todos los días ni todo el tiempo. Por supuesto que puede ir a jugar, hacer algún deporte, puede hacer alguna actividad cultural, lo que sea, pero hay momentos donde está bueno que no tengan nada que hacer. Perfecto, doctor. Y como sabemos, querido doctor Faga, que le gusta escuchar también a todos los padres de familia, pues nos salimos a la calle para que las personas también le puedan hacer Mm. preguntas sobre sus hijos. Así que vámonos con la primera. Una pregunta, ¿cómo hago para que mis hijos tomen el desayuno antes de ir a la escuela porque siempre se levantan tarde? Los niños en general comen y se van a dormir. Después pasan toda la noche, en general no comen durante la noche, y a la mañana, cuando tienen que ir a la escuela, necesitan recibir un alimento para que su cerebro funcione adecuadamente en el rendimiento escolar. Con lo cual, bueno, una alternativa es despertarse un poco antes para que tengan posibilidades de desayunar, entre comillas, más o menos ordenadamente, y si no, se llevarán algo, cosa que en mi país sería cuando llega el primer recreo, ahí desayunan. No es bueno que un chico cene, se vaya a dormir y recién su primer comida sea el almuerzo del otro día. ¿Mm? Con lo cual me parece que con eso se puede resolver. La segunda. Hola doctor, hace un mes que nació mi bebé
y no ha tenido un sueño constante. Me gustaría saber qué hábitos puedo crear para que él pueda dormir bien. Mamá, pensamos que cuando un bebé nace, el bebé vivió en el agua, porque dentro de tu útero estaba en un medio acuoso y pasa a un medio aéreo. Comía todo el tiempo porque la alimentación era a través del ombligo. Ahora siente hambre o tiene cólicos. Vive en un mundo donde hay cambios de temperatura. Adentro de la panza no había cambios de temperatura. Vive en un mundo donde hay ruidos. En realidad, dentro de la panza los ruidos están muy amortiguados. Con lo cual, el nacer para un bebé es estresante. Y para un bebé lo que le da placer es estar ligado a la mamá. Muchas veces tomando la teta, pero si no, ligado a la mamá. Esa cosa de apego, de estar así muy cerquita de la mamá o del papá, hace que el chico esté, si está bien alimentado, se calme y se duerma. Un bebé chiquito duerme muchas horas por día. Uno como adulto desea que esas horas sean las nocturnas. La realidad es que cuando los chicos nacen tienen lo que se llama el sueño invertido. Duermen más de día que de noche. De a poco, haciendo que el bebé vaya conociendo al mundo que lo rodea, va a estar más atento durante el día y entonces de a poco va a ir empezando a dormir más de noche. Básicamente es eso lo que puedo decirte. Hay muchas técnicas, se habla del sonido blanco, todas esas técnicas que en realidad yo creo que si a vos te dan placer, está todo bien que la hagas. Pero lo más importante es que vos de a poco vayas armando unas rutinas elementales, que yo a tal hora te saco a pasear, a tal hora te baño, y de a poco se van a ir ordenando. Pero no hay una magia en eso. Mm. No, y sabemos que cada niño es diferente, doctor, pero vámonos ahora con la siguiente pregunta. Hola, doctor. Yo quisiera saber qué puedo hacer con mi hija para que no me cuestione los límites que le pongo. Mamá, no te asustes de que tu hija te cuestione. Lo que vos tenés que responderle es el por qué pones el límite y que eso es sano para ella. Que ella cuestione no está mal, porque desde su visión piensa que es injusto, lo cual me parece mejor que lo plantee y no que se lo calle. Pero tu posición debe defenderse con argumentos para que ella comprenda de que eso es lo mejor. Así no le guste. Suerte. Gracias, doctor. Tenemos todavía una más. Mi esposa y yo estamos separados y tenemos un hijo de 9 años. ¿Tenemos que tener la misma rutina en casa o tener rutinas diferentes? Papá, mira, cuando los padres se separan, en general los niños van aprendiendo de que cuando estoy con papá estoy de una manera y cuando estoy con mamá estoy de otra manera, en el sentido que las rutinas no tienen por qué ser las mismas. Lo que sí debería ser similar son las posiciones, ejemplo, qué te permito y qué no te permito. Ahí sí debería haber acuerdos por parte de los papás. Pero un ejemplo típico es que un progenitor haga que el niño se bañe todos los días y el otro que se bañe 2 veces por semana. Bueno, esas son particularidades de cada uno que no hacen ni modifican ni generan ningún tipo de trastorno. Pero sobre ciertas cosas que tienen que ver con la evolución del niño, me parece que en eso los padres tienen que mantener un canal de acuerdo para que los chicos crezcan más, con conceptos más claros y no tengan doble mensaje que eso los confunda. Muy importante, doctor, cuando los papás están divorciados. Vámonos con otra pregunta. A mi hija le da sueño al llegar de la escuela. ¿Debo dejarla dormir?
Mamá, te diría que primero te preguntes por qué. ¿Por qué puede ser esto? Porque yo podría decirte que, primero que es diferente a edades, ¿no? O sea, en un adolescente eso sería típico que ocurriera, porque trasnochó, se durmió muy tarde y entonces vuelve al colegio y tiene sueño y se duerme. Pero en los niños más chicos, uno tiene que pensar que o se acostó muy tarde y no durmió la cantidad de horas suficientes, o tiene mal dormir, y entonces habrá que ver por qué tiene mal dormir, si es por una razón física o porque no está transitando un buen momento. Me parece que hay que averiguar eso, a ver qué pasa. Normalmente un niño escolar eh, que ha dormido una cantidad de horas razonables, como puede ser entre 8 y 10 horas, eh, tiene que tolerar perfectamente la escolaridad y después mantener su vida, ya sea en actividades extras o haciendo ocio en casa. Si pasase que igualmente tuviera más sueño, habría que ver cómo le está yendo en el colegio, si hay alguna situación de tensión en el colegio que haga que cuando el niño sale del colegio se desploma y se duerma, por ejemplo. Con lo cual miraría bien un poco a ver cómo está su entorno y cómo duerme. ¿Mm? Espero poderte ayudar de esa manera. Seguramente así es, doctor Faga. Vámonos con una más. Vamos a escuchar al público. ¿Cuántas horas a la semana deberían los niños jugar videojuegos? En general, mi sugerencia es que las horas por semana lo define un poco la actividad que tiene un chico y la rutina y los hábitos que tiene una familia. Pero en general uno dice que los videojuegos está bueno que estén como mucho, depende de la edad, ¿no? Pero te diría a término medio 1 hora y ahí se corta. Y dejar pasar 1 o 2 horas y después si hay posibilidades se retoma. Porque muchas veces son muy excitantes esos videojuegos y el chico se tensa mucho y eso da dolores de cabeza, dolores de espalda, a veces síntomas abdominales. Con lo cual me parece que 1 hora, como mucho 1 hora y media, es un tiempo razonable en forma diaria, pero cada día puede ser diferente y a veces hay actividades que hacen que un chico un día no pueda usar el aparato, ¿no? Así que suerte. Muchas gracias, doctor Faga. Gracias por ayudar, por supuesto, a todos los papás que tenían muchísimas dudas, pero el consultorio también sigue abierto, así que aprovecho para hacer algunas preguntas más. La primera, doctor, dice, ¿qué Dale, recomendaciones bueno. nos puede dar sobre el uso de electrónicos en la niñez y adolescencia, que es lo que ya estábamos platicando un poquito, ¿no? Sí. A ver, las recomendaciones, para que se den una idea, mira, yo hago siempre este mismo ejemplo. Cuando uno va al cine y ve una pantalla, una película dura promedio 1 hora y media, sale del cine y uno se siente como extrañado, porque estuvo en un lugar oscuro y cuando sale a la amplitud de la luz y del sonido es como, tiene un discreto mareo. Bueno, cuando uno está ante una pantalla, el campo visual se achica significativamente y eso para el cerebro es algo muy pesado. Entonces, vos no podés sostener esa atención hora, hora y media, pero ya después necesitas que otra vez se amplifique. Con lo cual me parece que el tiempo es ese. Después que haya libertad, juego, ocio, como digo siempre, y se puede volver si hay otra oportunidad de tiempo posterior. No es lo mismo un nene de 5 años que un adolescente de 14. Eso también hay que entenderlo. Tenemos otra pregunta y otra duda muy Sí, importante. Es sobre sí. la cuestión de vacunar a nuestros hijos. ¿Por qué es importante vacunar a nuestros hijos? Imagínate que la protección de enfermedades es muy significativo. Digamos, uno ve que hay muchas enfermedades. Yo tengo 40 años de pediatra, con lo cual
hay enfermedades que yo ya no veo más en el consultorio. Ujú. Y eso es gracias a la vacunación. Con lo cual, Ujú. pero insisto, el vacunarse no es un acto solo individual, sino es colectivo también. Si yo me vacuno, vos te proteges también. Ujú. Así que no hay ninguna duda que vacunarse es muy importante. Entre los conceptos de promoción y de protección de la salud que hablamos al principio, la vacunación cumple en pediatría algo que es capital, basal, importantísimo. Las el esquema de vacunación que hay en mi país, que hay ahí donde vivís vos, realmente es bastante completo y asegura una cobertura de salud muy importante. Por un lado, hay enfermedades que han desaparecido del planeta, como por ejemplo la viruela, y esto es gracias a la vacuna, a la vacunación. Vacuna y vacunación. Con lo cual, la vacunación no es un hecho individual, es un hecho colectivo. Que en la pandemia lo vimos, si una familia se vacunaba, todos estaban más protegidos. Ujú. Y así como ocurre eso, también ocurre que tenemos ahora dentro del esquema de vacunación la primera vacuna contra el cáncer. Y realmente la incidencia de cáncer de cuello de útero en mujeres ha bajado significativamente gracias a la vacunación que se ha sostenido en muchos países. Con lo cual, la vacunación es algo que pediátricamente todos los pediatras promovemos y estamos muy interesados en que esto se haga y le damos a los padres todas las explicaciones necesarias como para que ellos se incorporen también a ese pensamiento. De acuerdo. Y también es importante incentivar a nuestros hijos a hacer deporte en las diferentes etapas del crecimiento. Pero, ¿qué deporte nos Mm, recomienda, doctor, para cada edad? eh, no hay una norma así establecida, pero uno podría decir que los chicos se incorporan a la vida deportiva Ujú. a partir de los 4 años, básicamente, ¿no? Y lo que se promueve es que un chico haga deportes grupales, más que deportes individuales en la primera etapa, porque lo social, un niño es un ser social, básicamente. Entonces, ¿qué mejor que hacer una actividad así, grupal? Deporte puede ser cualquiera, no hay drama. No hay un deporte específico para tal edad y otro para tal edad, pero siempre hay que propender a que sean deportes grupales, donde lo de todos es más importante que lo mío, ¿no? Priorizar la cosa grupal a la personal. Después vendrán, qué sé yo, un chico que quiera jugar al tenis, perfecto, pero no empezaría a los 4 años por un chico que juegue tenis, que vaya y patee la pelota con 4 o 5 al lado y que la disputen y la peleen y jueguen y se golpeen incluso, pero porque el deporte social implica eso. Eso es más sano, eso es salud. Y ahora, en el caso de los abuelos, doctor, ahora sí, ¿qué rol juegan ellos en la crianza? Bueno, mira, yo soy abuelo, Mm. orgullosamente abuelo. Y siempre aclaro esto. Una cosa es cuando los abuelos cumplen la función de abuelo y otra cosa es los abuelos cuando a veces son figuras de reemplazo de los padres. Eh, Cuando los nietos están con los abuelos y los padres están trabajando o de paseo o lo que sea, el disfrute del abuelo con el nieto o del nieto con el abuelo tiene que ver con la mayor libertad. Uno como abuelo eh, está menos obligado a educar y cumple otra función muy importante, que es la de transmitir historia y conocimiento. Porque la historia de los padres es una historia más cercana a la vida de un niño, pero la historia de un abuelo es de muchos años atrás, con lo cual hay una transmisión cultural
de la historia de los abuelos que a los nietos les sirve mucho. Yo siempre recalco esto porque eso es muy importante para un niño en formación. Ahora, otra cosa es el niño que está con los padres y con los abuelos porque conviven. Ahí la autoridad es de los padres. Y los abuelos tendremos que tener cuidado de no faltar el respeto a esa autoridad, si no confundimos nosotros a los nietos. ¿Mm? Así es. Por aquí también se dice que los abuelos están para consentir. Me imagino que así pasa en todos Sí, lados, ¿no? por supuesto. Pero si están los padres adelante, hay que callarse. Después, cuando los padres se fueron, chau, viva la Pepa. Doctor, antes de despedirnos, ¿qué mensaje les puede compartir a todos los padres que están luchando por organizar sus hogares? ¿Qué les diría para motivarlos y, bueno, para que se queden con un muy buen sabor de boca después de esta plática? Hacer crecer a un bebé y transformarlo en un adolescente y después en una persona adulta es para los padres algo muy trabajoso, porque es algo de todos los días y que implica muchas veces mucho esfuerzo, a veces hasta mal dormir, si se quiere. Pero cuando uno medianamente acompañó el crecimiento de esa personita tan chiquita y ve en lo que se ha transformado, da una gran satisfacción. Siempre yo transmito esto a los padres. Los hijos que son marcados por los padres, como expliqué antes, qué significaba la marca, que era enseñarles lo que yo siento, pienso y creo de las cosas y de las situaciones, hace que los chicos se transformen en adultos también sanos. Y me parece que eso es algo muy maravilloso que obviamente fue trabajoso, pero es lindo verlos cuando después se van de casa y construyen su propio destino. ¿Mm? Así Ay, de que acuerdo. trabajen porque vale la pena. ¿Mm? Vale muchísimo la pena, doctor. Y ya ahora sí, como una conclusión, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentamos los padres hoy en día en cuanto a la crianza de nuestros hijos? ¿Cuál sería ese desafío? No quiero ser pesimista, pero la mayor preocupación para mí son dos temas. Uno es la violencia y el otro es el aislamiento. La violencia porque ocurre en el mundo. Uno ve situaciones violentas, películas violentas, series violentas, noticias en el televisor o en la radio o en los diarios que incluyen mucha violencia. Esto no es casual y no es casual que haya chicos violentos. Con lo cual, creo que como adultos conscientes de estas realidades, hay que saber transmitir a nuestros hijos que se puede educar, se puede crecer en ambientes que no incluyan esas situaciones de violencia. Y el otro gran tema es el aislamiento. Decía antes que un niño es un ser social. Y hoy en día, con este sistema de que estamos todos comunicados por la pantalla, a veces pensamos que es lo mismo estar comunicado y chatear que estar juntos en la plaza jugando. Yo sigo creyendo que no es lo mismo, que necesariamente necesitamos los dispositivos electrónicos, pero más necesitamos es vernos, tocarnos, mirarnos y escucharnos. Así es. El amor es la mejor medicina y eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, doctor Faga. Muy buena síntesis, muy buena síntesis.
Doctor Faga, muchísimas gracias de verdad por todos sus conocimientos, gracias por compartirlos con nosotros. Yo ya me llevo varios tips para aplicarlos aquí en casa con mis hijas y espero también que las mamás y los papás del otro lado también hayan tomado todos sus apuntes y puedan comunicarse a nuestras redes para dejarnos sus comentarios. Doctor, muchísimas gracias. Un placer y hasta pronto. Hasta pronto, doctor Faga, muchísimas gracias. Yo soy Gaby Quiroga. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.